Hola, buenas noches. Seguimos con los especiales de Uno Deporte y hoy un invitado de lujo, alguien que admiro, lo supe leer mucho y ahora nos va a estar contando. Oscar Pater Martín. Oscar, buenas noches, ¿cómo andas? Buenas noches, Germán, muchas gracias por la invitación. Dije bien, Oscar Pater Martín, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Porque por ahí nos podemos confundir. Sí, sí. Oscar. Y gracias a Ramiro también, el productor del programa, obviamente. Obviamente, Ramiro. Muy importante los productores. Siempre. No lo agrandemos mucho. No, en todos los casos, no solo acá, en todas las cosas, los productores definen muchas cosas. Bueno, más o menos ya sabés las temáticas del programa. No sé, no me has dicho nada. No te he dicho nada, bueno, vamos a charlar. Anduviste recorriendo el mundo, la gente por ahí no saben de esto. Y vamos a terminar la frutillita del postre, vamos a terminar el fútbol local. Perfecto. Me fui por el deporte. Sí. Me fui por el deporte, bueno, yo siempre dije me voy a ir a Europa, tenía ya 15 años, ya pensaba en irme a Europa, hice casi todos los procesos, o sea, hice el servicio militar para poder conseguir trabajo, en esa época si no tenías el servicio militar no te daban trabajo porque decían que, no sé, X, no importa, no es el tema. Hice el servicio militar, después mientras, obviamente, terminé mi secundario acá, fui a Santa Fe, empecé 2 o 3 carreras universitarias, 2 por lo menos, entre ellas educación física. Ahí conocí a un grande del deporte de santafesino y nacional, diría, porque alguna vez hizo un scrum para formarle de igual a igual a los Pumas, por ejemplo. Raúl Alberto Taca, profesor de educación física, yo estudié 1 año de educación física. Y bueno, cuando regresé 3 años después a Santa Fe, eso fue en el 71, me empecé a jugar al rugby en su equipo, que él entrenaba el liceo, el círculo de cadetes del liceo militar, y ahí ya empecé a reforzar la idea, empecé a juntar dinero, después vino el Rodrigazo, perdí todos los dólares que tenía porque lo había puesto a uno de estos financistas truchos que hay, se nos quedó con todo el dinero. Argentina. A recomenzar. Después me prestaron un par de amigos, bueno, mi primer amigo mi papá me prestó unos dólares, Adolfo Enrique Belén Arias Pelo me prestó otro, Jorge Guillermo Carán Cacho otro poquito, y con ese dinero que era justo, no alcanzaba para volver, era para ir a Europa nomás, me fue a Europa. 25 años, y yo había hecho una promesa, esto siempre lo cuento, yo le había dicho a mis amigos en Santa Fe que me costó lágrimas irme del rugby santafesino del liceo, me costó lágrimas, lloré la noche que me hicieron la cena de despedida, y supe que nunca más volvería tal vez, y no volví más, volví sí, o con ellos tengo contacto, pero me dolió, fueron las veces que me dolió el corazón. Me sentí la angustia de dejar todos esos amigos. Y le había dicho a los chicos, miren, yo voy a estar con un sombrero negro, tenía un sombrero de cura, un sombrero negro, un cura norteamericano, se lo había dado a mi primer novia, y ella me lo regaló a mí. Voy a estar al lado de Carlos Reutemann porque va a ser la pole position con la Ferrari en Mónaco. Y se reía. Se reía. En enero de ese año había habido una cena en el club Náutico Santa Fe. Estuve ahí en esa cena, sobre todo invitado por un amigo, Lalo Salva, fotógrafo del diario Litoral. Cena para el Lole. Lole ese año ya era el piloto número 1 de Ferrari. Y ahí conozco a Peter Wilson, pero sobre todo a Franco Lini, dos periodistas de la Fórmula 1, digamos, de IRPA, International Racing Press Association. Había una asociación que nucleaba a todos los periodistas de la Fórmula 1, pero que tenían por lo menos 60 grandes premios de Fórmula 1, o sea que tenían continuidad. Lo conocí, pero yo lo conocía ya de los libros, yo vivía comprando revistas de automovilismo. Bueno, me voy a Europa, voy a Brasil, me fui en colectivo a Brasil. Disculpa que te corte el relato, sí, porque esto es lo lindo, ¿no? Estar al lado de ellos, en esa cena, conocerlo personalmente, ¿qué? No, a Lolo lo había conocido 10 antes, porque Talo Esquivel, que era su primo y quien manejaba un poco el dinero en Santa Fe,
Me llevó a la casa a presentarme porque yo le había dicho que iba a ir a Europa. Entonces fui a hablar con él y con mi micha. Y cuando me vio, el Lole me tocó las piernas. Dice, estas son piernas para Fórmula 1. Y yo no soy una persona que se ruboriza, me dio un halago y al mismo tiempo dije, y eso, yo era un animal del deporte, o sea, sí. Realmente me entrenaba como casi como los de la elite. No tanto tal vez porque no era necesario por el nivel en que jugábamos, pero prácticamente. Sí. A 5 o 6 horas de entrenamiento diaria, sobre todo en el verano. Cuando me tocó, dice, fantástico, dice. Entonces nos pusimos a hablar de por qué los había matado en el Gran Premio de Brasil, que se corrió en Jacarepaguá ese año. Les ganó por muerte al segundo, le sacó 50 segundos. Ese día en Jacarepaguá hubo 45 grados de temperatura, adentro del cockpit 70 grados. Me dice, y yo me entrené todo el verano acá en la Costanera con el profesor Schneider, profesor de Educación Física Schneider, que después fue director de deporte con él, cuando fue gobernador. Y dice, y fui con muy buen estado físico. Mirá, dice Oscar, Patre me dijo, creo. Dice, podía respirar solo de 3 a 4 veces en todo el recorrido. 3 veces, no dice, no podía respirar solamente. De la temperatura que había. Dice, fue el estado físico que me hizo ganar, que la máquina no falló. Bueno, me voy a Brasil con 39.900.000 pesos de esa época, de la 18.188. Una locura. Locura es llevarlo allá. Sí. Había que cambiarlo en Uruguayana. Pero claro, era neófito. Llegué allá y con suerte encontré una agencia de turismo que me los cambió. Todavía creían en los millones y millones de pesos argentinos. Eso era nada más que $700. Sí, por eso te digo. 690, no sé cuánto. Yo me acuerdo de la cantidad de cero, por eso te digo. Era una cosa infernal. 39 millones, imagínate, tengo 39 millones a una hora, como que está el dólar, es una cifra interesante. Son 300.000 verdes, ¿no? Fueron 700 nomás en esa época. O sea, alcanzaba para pagar, y me vendían el pasaje. Pasaje bastante conveniente, creo que $496 me costó. Río, desde Río a Madrid. Y después el resto lo iba a hacer en tren, mi idea. Pensaba en hacer dedo. Cuando llegué a Madrid dije, no, esto no es para dedo. Yo ya tenía casi 100.000 kilómetros a dedo realizado. Y no hice dedo, me fui en tren a Barcelona, donde empecé a encontrar gente para dejar mi valija y volver a Barcelona, porque tenía una dirección en Ibiza para conseguir trabajo. En caso de que mi micha, que me había dicho que me iba a dar una mano en el sur de Francia, me preguntó si hablaba idioma, yo dije, hablo francés e inglés muy poco. Bueno, llegué a Mónaco, me dieron, el diario Litoral me había dado una carta de presentación. Cuando pido la credencial, me dan una credencialita para una tribunita pequeña. Sí, una acreditación para que sepa la nada gente. más, Sí. Para que esté por ahí, como para decirlo. Bueno, yo me adapté ese día, el Lole hizo la pole position, la primera parte del pacto estaba hecha, y voy a dormir en un albergue de la juventud, todavía no tenía 26, hasta los 26 se podía. Sigue existiendo eso en Europa. Sigue existiendo en Europa, sí. Y también hay para senior, pero también cuando hay lugar, los que son socios de la Yahoo Hostel Association pueden ir a los albergues. Y fui con unos australianos que me hicieron lugar porque no había lugar en el hostel. No había lugar y me hicieron entrar. Así que dormí ahí, a la noche volví en el tren, a la mañana temprano, perdón, y me colé al circuito de Mónaco, por donde había una fábrica de cocina, bajé por ahí, llegué, me fui a la puerta donde entraban los autos a la pista, no a los boxes, desde la parte de atrás del paddock a la pista. Sí. Y había un oficial ahí de pista y me dice, usted señor, ¿qué está haciendo acá? Le dije, mire, tengo la credencial acá, dice. No, dice, pero esta credencial no corresponde a este lugar, va a tener que dar toda la vuelta. Y bueno, sí señor, dije yo, justo pasa un auto, él se queda mirando el auto y yo doy la vuelta por atrás y me metí a la pista. Voy a los boxes y en la puerta de boxes encuentro un periodista español. Y le digo, no tengo la credencial para estar acá. Y bueno, decís que te la robaron, me dice el español. ¿Cómo es el verbo francés en robar en cosa? Volé. Ahí me acordé. Volé, sí. Entonces viene el jefe de la zona y me dice, ¿usted qué hace acá? Y yo le digo, es que il m'ont volé la credencial. Bueno, dice, va a tener que ir de vuelta a la oficina de prensa.
No, pero usted dice, no, usted véalela, usted tiene que ir allá, a la oficina de prensa. Y bueno, me mandó con un oficial, con otro oficial de pista, me mandó a la oficina de prensa. Llego a la oficina de prensa, yo andaba con mi sombrero negro, Sí. Una cara de susto tenía. ¿Por qué se me habían dado la credencial el día anterior? ¿De qué me disfrazo ahora, ¿Quién estaba ahí en ese momento? Francolini. Bueno. Yo le digo, Franco, un poco en francés, un poco en castellano, porque él hablaba castellano italianizado, pero hablaba. Él había sido director deportivo de Ferrari en 1964, en Fórmula 1. Y le digo, ¿se acuerda de mí que estuvimos juntos en las juntos? Yo no estuve con él, yo lo saludé nomás en la cena de Carlos Alberto Reutemann en Santa Fe. Y le digo, he perdido la credencial, usted no podrá hacer que me den la credencial, si es posible, la que me permita ir a pista stands, o sea, a la pista y a los boxes. Sí, yo voy a hablar, dice. Fue y habló. No sé qué dijo, yo no escuché. Yo me tiré el lance como buen argentino. Sí. Entonces me sacan, tengo todas las credenciales de Mónaco ahí, la de los 8 años que fui. Me sacan la foto y cuando me entregan la credencial dice Pist Stands y la foto mía de Patres. Bueno, otra vez mi corazón latía ahí, Salgo a la pista y se me caían las lágrimas. De nadie a estar con la máxima credencial de la Fórmula 1. Eso es lo que estar ahí al lado. ¿Qué es? ¿Cómo es? Para alguien, yo he sido siempre un loco. Yo te digo, yo estuve al lado, manejé el auto del Chancho Mariano y fue la Ferrari para mí. Uno no sabe qué comprender en ese momento. Obviamente lo primero que dije fue Padre Nuestro, gracias Señor que está en los cielos, ¿no? O sea, no fue mío eso. Yo sé que me pusieron ahí. Bueno, fui hasta el box. Lole estaba posición 4, piernas cuadradas, descansando. Había hecho la pole position, había hecho el mejor tiempo de tanque lleno. Roncaba. Mimilla estaba ahí con una señora de la alta burguesía, diríamos, sí. De Torino, de la Fiat. Ni bola me dio. Y ya perdí la chance de poder conversar con ella, ¿no? Claro. Quizás me hubiera facilitado algunas cosas. Bueno, cuando se arma el starting grid, me voy, obviamente yo tenía la libertad de acceso, y me quedé al lado de Lole Reutemann girando alrededor del auto con mi sombrero negro para que me vieran mis amigos en Santa Fe. Y toqué la cubierta. A la cubierta esa la tocó Niki Lauda después de la partida. Sí. Se pinchó la cubierta y a Lole tuvo que entrar a boxes. Y bueno, después salió séptimo, pero si no tocaba en esa cubierta ganaba él. La máquina de Lole era imbatible ese día. Y ese día me dije yo, pero yo saqué unas piedritas que había en la cubierta, ¿comprendés? Sentí que había cometido un pecado. Después volví a Ibiza. Después de eso. Volví a Barcelona, de Barcelona fui a Ibiza, en un día conseguí trabajo, con papeles, con todo. Tocaste el auto de la cubierta del Lole, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué otro piloto? ¿Niki Lauda? No, yo tenía una fijación. Mi fijación era Carlos Alberto Reutemann. ¿Qué piloto había en esa época, No, pero el Lole era máximo mediocre, y a veces intermedio cuando era necesario, pero el día que tenía el auto no había nadie en condiciones de ganarle. Si el auto le estaba muy bien, los otros autos estaban muy bien, él era superior a los otros pilotos. El día que él tenía la seguridad del auto que tenía, era imbatible. Siempre fue así. Y era honesto, digamos, no era capaz de hacer una como le hizo Jones a Nelson Piquet en 1980, le pegó porque sabía que tenía un auto imbatible en Canadá Piquet y lo sacó y ganó el campeonato del mundo. Reutemann no. Pero bueno, después yo volví a Ibiza, trabajé ahí en Ibiza 3 o 4 meses, 3 meses, con papeles, con todo en orden. ¿De qué trabajaste? Me pusieron primero de conserje. Ajá. A la noche. Para mí, la noche era terrible porque lo único que veía yo era entrar alemana, sueca, inglesa. Y yo tenía que controlar que no entraran los vagos. O sea, los conserjes teníamos eso. Y yo hablaba idioma. Y ahí trabajaban muchos valencianos y muchos andaluces. Y el gerente era un ex capitán de la Legión extranjera española, ¿no? Un tipo duro, durísimo, fuerte. Y tuve 2 noches. Y no aguanté, dije, no, esto no es para mí. Y entonces observé qué lugar me daba a mí mucha libertad para entrenarme, para ir a la playa y para ir a bailar.
Si no estás en Ibiza y no te va a bailar, no existe la cosa. Consecuencia, me busqué el lugar de lavaplatos. No había un lavaplato en ese momento, justo había una vacante. Pedí lavaplatos. Cacerolero era el título. Pero yo lavaba los platos. En la máquina lavaba. Sí, obvio. Vos cargabas máquina. Pero tenía después... Y el tipo, ¿cómo se enojó? Me dice, pues joder, yo estoy lo contratado porque habla más o menos, por lo menos 2 o 3 idiomas. Pa' bruto los tengo a todos mis valencianos y mis andaluces. Y a mí me había hecho entrar la abogada que era de Santa Fe. Ajá. Y era amiga de él. Yo me sentí muy incómodo ahí. Pero bueno, dije, yo voy a hacer bien mi trabajo. Y entonces corría 6 kilómetros, 7, 8 todos los días de mañana. A la tarde iba a la playa y a la noche iba a bailar. Eso fue Ibiza durante 3 meses y medio para mí. Lo disfrutaste. Absolutamente, absolutamente. Ya no volví a Ibiza después de eso. De ahí fui a Toulouse, de Toulouse a Zandvoort, segundo gran premio de Fórmula 1 para mí, pero ya estábamos en la parte final. Un gran premio que, si no me equivoco, me parece que lo ganó Ronnie Peterson o ganó Andretti, segundo Peterson. El LOL estaba, si el LOL hubiera ganado ese gran premio tenía posibilidad de pelear el campeonato. Después de eso me voy a Suiza, porque la primera mujer que yo conocí en Europa, que después fue la madre de mi hijo, la conocí en un tren desde Barcelona a la frontera francesa, me dejó su dirección en Suiza. Yo entendí que ella vivía con una amiga, cuando llegué a Suiza vivía con un amigo, bueno. Sí, ya estaba. Ya estaba ahí. Mi intención era trabajar en Suiza, en los viñedos, en Suiza, en la parte sur. Eso era bien en el norte, en la Suiza alemana. Y bueno, fui hasta el sur, no conseguí trabajo, regresé. Ya me quedé un tiempo ahí y ya fui a la próxima carrera, que era el Gran Premio de Italia. Y curiosamente, Germán, fui el último periodista que estuvo al lado de Ronnie Peterson. Y algunos dirán, está contando un cuento. No estoy contando un cuento, yo no miento. O sea, ni a favor mío miento. Estuve al lado de Ronnie Peterson mirándolo, que largó con el chasis viejo del año anterior, que era un desastre. Ese auto era un desastre. Fue una mala jugada de Colin Chapman no le quiso dar el segundo auto de Mario Andretti por si le pasaba algo antes de la largada de Andretti y tenía que asegurar el campeonato, no le quiso dar el primer auto. Era un modelo anterior. Y estuve con él. Me acuerdo que crucé la pista corriendo, me metí por el túnel corriendo y me senté al lado de Néstor Carbia, por radio, que transmitía para Radio Espléndida de Buenos Aires, en la tribuna de periodistas, tenía la credencial. Ahí me costó tener la tribuna de credencial porque había un señor que se llamaba Gilberto Montaña, que era durísimo, y con nosotros los argentinos más. Bueno, se produjo el accidente de Ronnie Peterson, así que lo viví con una gran tristeza, porque era muy grande la admiración que tenía por Ronnie Peterson, porque era muy veloz, más veloz que Andretti. ¿Vos pudiste hablar con ellos? No, con Andretti sí, con Peterson jamás. No, vi 3 carreras ese año. Después hablé con muchos pilotos. El primer piloto de Fórmula 1 que hice una nota fue Jacques-Henri Lafitte, con Néstor Carbia. Claro, peleó el campeonato del mundo en el 81 con Reutemann y con Piquet. Justo le hizo una entrevista, me acuerdo, cuando había tenido Patrick Depailler. Ese año ganaron acá en Buenos Aires, en el 79, los Ligier. Y Patrick Depailler, que era el otro piloto, haciendo ala delta, se tragó el Puy de Dôme, que es una montañita de unos 2.600 metros en el centro de Francia, y se quebró las 2 piernas. Y el gran piloto de poner a punto el auto era Patrick Depailler. Y me acuerdo que me dijo Jacques Lafitte, pour nous c'est une merde ça. Para nosotros esto es una mierda. Puntualmente me dijo así. Ça de Patrick c'est terrible. Y es así. Ese año no ganó otra carrera Ligier. Ganaron 2 al principio y ya está. Y él llegó igual, porque era un piloto muy consistente, a pelear la final del campeonato de ese año, Jacques Lafitte. Pero bueno, estamos hablando de las cosas que suceden. Y al año siguiente me acuerdo que estaba en unas pruebas en algún lugar de auto y tenemos la noticia de que en pruebas se había pegado Patrick Depailler, se mató en Alfa Romeo en Hockenheim. O sea que el 80 se fue Patrick Depailler. Gran piloto, excelente. Me acuerdo que fumaba Gitán, que son cigarrillos negros. Sí. Y fumaba, no que fumaba seguro una taba al día, mínimo bajaba, o 2. Qué lindo recuerdo, qué lindo la experiencia vivida. Otra Fórmula 1, nada que ver con eso. Sí, no, ahí había muñeca.
no se sabría. ¿Viste? Sí, porque tenía que tener más conocimiento. Es como que un joven, yo soy perimido con respecto a un joven digital hoy. Soy perimido, hablando de digital. Sí. A lo mejor en otras cosas me dicen hay que viajar a tal parte del mundo, tal vez no lo encuentre, pero yo lo encuentro porque yo lo viví, pasé por ahí, sé cómo es andar a tal lugar. Pero desde el punto de vista de encontrar soluciones, es probable que un joven encuentre las soluciones mucho más rápido. Sí, no, obvio. Pero en base a lo que ha escuchado uno, escuchar lo que dijo Schumacher en su época que podía hablar, que piloto como Fangio. No, aquello otra cosa. Por eso. Te puedo contar, pero no sé si la he contado ya, pero te la cuento si la querés. De Fangio una. Claro, conocimiento de uno u otra cosa, los autos van cambiando, van mutando, y ahora es todo tecnología. Ahora es todo tecnología. Hoy no sabes si lo que tiene el piloto abajo del pie derecho es de él, digamos, es lo que él puede acelerar, claro, o es el plus que le están dando desde la computadora de boxes. Exactamente, a eso es lo que voy. ¿Cómo sabes? Hoy no se puede decir quién es quién. Sí, yo creo que Hamilton es el número uno. Yo lo creo. Por ahí uno ve los videos de Senna, que uno lo admiró mucho también como conducía, y llegar a una curva, a una S, bajar la mano y hacerla con una sola mano. Manejar de zurda. Manejar de zurda y la palanca. Y sí, porque ganaba la décima de segundo o el segundito ahí, sí, en la salida para cambiar rápido. Entonces esas cosas creo que estos pilotos por ahí no la han vivido. Y bueno. No, los que vivimos la década, los años de oro del Sport Prototipo Internacional, yo me iba a dedo a Buenos Aires, al Autódromo de Buenos Aires, a ver las temporadas internacionales de Sport Prototipo. Estuve enfrente a mí, cuando lo choca a Beltois a Giunti se prende fuego su Ferrari 312 Pace y muere calcinado prácticamente ahí. Y sentir el ruido de los Porsche 917, del Matra Cinca, que para mí es el sonido más lindo que existe. Buscá después, vos que también digitalizás mucho, buscá Matra Cinca y probá a escuchar el motor del Matra Cinca. Matra Cinca B12, era un motor infernal. Sonaba así cuando tomaba la S del Ciervo y se iban a 240, 250, después allá al fondo hacían 300, calculo que llegaban a 300, no daba más la distancia. Era un sonido como un violín. Ese es el sonido del violín que se habla, los que tienen mi edad y años más, años menos, poquitos ahí, saben de qué estamos hablando, ¿no? Oscar, ¿cuánto tiempo tuviste en Europa? 10 años. 10 años. Faltó un poquito para ser 10 años. ¿Regresar a la Argentina? Regresé a Argentina porque, bueno, siempre digo que las mujeres juegan un papel importante en nuestras vidas. Yo conocí a una paranaense, me enamoré de ella y me volví. Así de simple. Pero también dije siempre que el día que mi familia fuera a faltar de personas que eran importantes para mí, yo quería estar acá. Y cuando volví, al año falleció mi abuelo, Silverio Pater. 49 días después falleció mi papá. Un año y medio después, la que yo digo mi segunda madre, la hermana de mi mamá, en Buenos Aires, y un tiempito después mi abuela. Y eran seres importantes para mí, ¿no? Obvio. Y seres, trascendentes de mi vida. Y bueno, así fue, o sea, pero en Suiza trabajé mucho, de todo, no de todo. He trabajado en restaurante o en café, he trabajado en la puerta también. Jugué al rugby, obviamente. Es cierto, yo anduve por Europa, ¿no? Pero fui con una empresa. Es cierto que el argentino, de lo que no quiere trabajar acá, trabaja en Europa. Absolutamente, trabaja de lo que sea. Yo lavo muy bien platos, es una actividad que me encanta hacer. Voy a una cena y me dice, bueno, alguien va a tener que lavar. Yo me anoto, primero para lavar los platos, después de la cena. Por ejemplo, digamos, eso me quedó. Nunca me pareció algo feo. No. Como no me pareció feo pintar casa, que es lo que también hacía en Suiza. O tampoco nunca me molestó porque ya lo había aprendido a hacer acá en Ñaupa en los años 70, cuidar la puerta y que no entren a veces, o tener que sacar a alguno que estaba pasado de marihuana, de cocaína. Lo hacíamos también, ¿no? También lo he hecho. Curioso que mucho tiempo de ese tiempo que yo estuve en Suiza estuve en negro. Claro. Pero la policía ya me conocía. O sea, yo era conocido de la policía, o sea, sabían quién era. También lo conocía Marsure, que era el piloto de Fórmula 2 y Fórmula 1 ahí en Suiza. Digamos, estuve en un lugar donde había gente, en el rugby hay también, en todas partes siempre hay gente importante. No hay nada que abra más puertas que el rugby,
No sé si hay otro deporte que tiene Así la dice, camaradería ¿no? que tiene el rugby. No lo sé. Puede ser. No lo sé. A mí el rugby me abrió cualquier puerta. Sí. Hasta viajar con la selección de rugby de Francia y Argentina 3 veces, digamos. Cosas que no lo ha vivido mucha gente. ¿Qué jugadores habían en esa época de la selección argentina? Que vos viajaste con ellos. No, yo viajé con la selección de Francia. ¿Con la selección de Francia? Claro. Ah, Sí, sí. Sí, porque inclusive le hice fotos a ellos. Y fotos para una revista de uno de los pilares que había sido pilar de la selección de Francia, que estuvo acá en 1978. 1977, perdón, 1977. Argentino en esa época, fíjate, había un entrerriano, Ricardo Anicini, jugaba de win en los Pumas. Bueno, un poquito después fue eso. Sí, sí. Digamos, fue en 85, 86, 87, los años en que yo viajé con ellos. Para decirte qué jugador, Daniel Dubrovka, por ejemplo, que tiene parientes en Paraná, era el hooker y capitán. Bueno, yo me hice conocido y entablé una relación muy linda con Jacques Furu, que era el entrenador de Francia, sí, eso no. porque le hice alguna nota, salió acá en Buenos Aires, después me cargaba, era un tipo excepcional. Una de las personas más lindas que yo he conocido en el rugby. Un tipo ingenioso, medía 1,58 m o 60. Un tipo, un genio. Él con 14 más ganaron todos los partidos, y nunca jugó un suplente en los 5 partidos, en los 4 partidos de 5 naciones, era 5 naciones, Cinco no como naciones. 6 como ahora, eran 5 naciones en esa época. Él fue el capitán. En un partido el médico le habían pegado una trompada y la mandíbula había quedado media desordenada, lo quiso sacar el médico. Cuando vio que iba a entrar el otro, dijo: voy de acá, no me sacás, si vos me sacás de acá, yo te saco de médico del seleccionado. Él era muy amigo de Albert Tonton Ferraz, que era el presidente de la Federación Francesa. Yo también lo conocí, eso fue un honor. Conocer a ese hombre fue un honor. Era muy amigo y tenía asegurada la plaza de jefe ahí adentro del seleccionado. Claro, claro. Otros tiempos, ¿eh? No es igual el rugby de hoy de esa. Sí, no. Oscar, vamos a tomar una pequeña pausa y ya seguimos con esto. Vamos a la pausa y seguimos con esta pero muy interesante charla con Oscar. Estamos preparados para darte ese equilibrio perfecto entre cuerpo y mente. Gimnasio Equilibrio. Te esperamos de lunes a viernes con lo mejor en entrenamiento personalizado. Cubrimos todo tipo de deportes, además musculación, recuperación de lesiones, circuitos intermitentes y funcionales. Creamos los mejores planes para running. En Gimnasio Equilibrio ponemos a tu disposición nuestra responsabilidad, cualidad que nos diferencia del resto. Te esperamos en 27 de febrero 58. Vení a Gimnasio Equilibrio y experimenta la sensación de sentirte bien. Diamante, Entre Ríos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Bueno, continuamos con Oscar y esta hermosa charla. Oscar, habíamos comenzado tu vida por Europa, que es para charlar horas y horas, Sí, yo seguro. creo. Más 10 años en la vida de una persona que Sí. se la pasó viajando. Pero me gustaría traerte para acá, ya para Argentina. Volvemos a Argentina. Y volvemos para Argentina y terminar acá, en Diamante. Que yo creo que Diamante... Termino en Diamante justamente cuando fallece mi papá, porque estaba viviendo en Paraná. Y se me ocurrió poner un periódico. Bueno, hoy lo veo con... Tal vez mucha gente se puso contenta, sobre todo en el deporte, porque le saqué tantas fotos a los muchachos. Tengo fotos en mi casa, muchísimas todavía, en blanco y negro además, con la Canon AE1. Y se me ocurrió poner un periódico. Tendría que haber dejado el periódico en deporte nomás. Pero bueno, hice un periódico. Además de hacer periodismo, obviamente, o sea, hacer todo tipo de periodismo. Fue el único periódico que se dedicó mucho a... Era todo... Era una deporte. buena parte de deporte. Sí. Era muy seguido acá ese periódico, ¿no? Creería que si yo vendí una buena cantidad, 600, menos de lo que vende hoy, por ejemplo, el Supremo, ¿no? Supremo vende más, por suerte, o yo estoy contento de que haya un periódico en la ciudad, pero los costos eran muy elevados. O sea, era muy difícil hacer diferencia, alcanzaba para vivir, pero no alcanzaba, por ejemplo, Era semanario. Era semanario. Semanario. Imposible hacer Sí. un diario. Sí, sí. Y hacer un diario hay que hacer, a ver, porque no había quien en Diamante realizara la impresión. Ese era el tema central. O sea, si en ese momento hubiera habido en Diamante una imprenta abocada al tema, que te dijera, ok, en un rato lo tenés listo, con fotomecánica, porque en esa época había fotomecánica, no como ahora que va directamente de la compu al sistema de impresión, o prácticamente a la chapa, digamos. Digamos, si Fabre hubiera estado en esa época, por decirte Tito, que es un tipo que yo respeto por su capacidad tremenda de trabajar, bueno, quizá hubiera hecho un periódico con él, ¿no? Después, de todas maneras, colaboré también cuando él sacó su periódico, Identidad, pero digamos, yo tenía que ir a Paraná a hacerlo, costaba dinero. Me acuerdo que una edición del periódico me costaba $400 cada edición. Estamos hablando mucho de dinero, ¿eh? Cuando en Argentina los dólares eran los pesos eran dólares. ¿Qué año era eso? Y bueno, yo lo comencé en 1990. Y ahí los costos fueron cambiando constantemente por la inflación. Después todo se regularizó a dólares y ahí fue más difícil. Fue más fácil trabajar cuando no estaba dolarificada completamente la economía a cuando se dolarizó, digamos. Bueno, hice el periódico, también trabajé en el cable, obviamente, gracias a Rodolfo Fortunato, que me dio un lugar. Gerardi, obvio. Sí. Yo le digo así, Rodolfo Fortunato. Y la radio, con el querido... Bueno, trabajé en varias radios. Trabajé con el hombre que ya ha partido, nuestro amigo Néstor Cuesta, en su radio. Después en la radio de Luis Alberto Rey. En la radio de Juan Carlos Girau. Ahí estuve siempre. El querido siempre. Pato, y yo decía siempre, mirá, Juan Carlos, el día que vos te murás, algunos se nos acabó la posibilidad de tener un programa en una radio. Y Juan Carlos se reía, ¿no? Porque a mí me bancó toda, como Tito Gerardi me bancó toda, digamos. Reconozco hoy, que ya pasó el tiempo, que no se puede ser tan directo, porque la vida no es así y uno no tiene la razón. Y aunque tenga una parte de la razón, es simplemente una pequeña parte del espectro de la razón o de la verdad. Pero bueno, ya pasó el tiempo. Ahora, con los años arriba es fácil hacer análisis. Sí, en su momento, por ahí capaz que uno cree que lo correcto es ser directo. Encima yo era como jugar al rugby. Solo conocía la meta final, que era apoyar un try. O sea, iba, ¿no? Me acuerdo que a nuestro programa Cambio de Propuesta que teníamos en la televisión, venía el ministro, digamos... Yo le he hecho nota a Carlos Menem, digamos, fue interesante. Sí. La vida periodística fue interesante. Te aclaro que la nota que yo le hice a Carlos Saúl Menem, la hice gracias a Jorge Eduardo Medel, que ya también ha partido, este amigo de acá, que vivía acá cerquita. Bueno, vivía, digamos, en su juventud. Y me acuerdo que me tuvo en el aeropuerto de Paraná con el expresidente que estaba para ser
precandidatos ya en la competencia con Kirchner, Sí. Rodríguez Sá, Lirita Carrió, creo que también fue ese año. Y me acuerdo que estuve charlando con él como 25 minutos. Y viene el hombre de seguridad y todo, y le dice: presidente, no tenemos que ir. No, espere que estoy hablando nomás. Sigo y siguió. Una cosa, o sea, separadamente de la cuestión política, ¿eh? Sí, obvio, hablo por simplemente ahí. de la cuestión humana de Menem, lo galante que era para tratar con la gente. Son cosas que te van marcando, ¿no? Que vos decís, bueno, No encontré un piloto que fuera tan agradable para conversar que digamos, como Carlos Menem, ¿eh? Y eso que yo fui amigo de Popi Larrauri, estaba con él en todas las carreras, transmití cuando él salió campeón europeo de Fórmula 3, por decirte algo. Pero bueno, hice mucho periodismo y se me ocurrió también, porque siempre me gustó trabajar en las asociaciones civiles sin fines de lucro, engancharme en la Liga Diamantina. Si me faltaba algo, a todo lo que yo hacía, a todo el trabajo que yo hacía, por poco dinero, siempre, me metí de dirigente en la Liga. No había nadie que quisiera agarrar la Liga. ¿a Nadie. quién precediste? ¿A quién precedí? Ajá. ¿Quién vino después de mí? No, disculpa, me expresé mal. ¿Quién estuvo? ¿A quién? Un muy buen dirigente que era Héctor Raúl Díaz, Raúl Díaz. y su secretario que era Héctor Martiniano Martínez, o Martiniano Héctor Martínez. Excelente en sus funciones ambos. Y un momento del fútbol argentino donde hubo una camada fue generacional, es una camada de varios, digamos, yo creo que esos muchachos, si hubieran tenido acá un entrenador como Rolando Barrera, Diamante era de Argentino A, no voy a decir Nacional B, pero de Argentino A, Seguro. mínimo, porque no sé si hubiera dado el dinero, ¿comprendés? Pero esa camada que jugaba y que fue campeón entrerriana con la Liga, que fue campeón Atlético Diamantino, que después fue campeón San Martín también en el norte, en San José de Feliciano, esa camada era una camada especialísima, con un gran director. No estoy diciendo nada en contra de quienes la condujeron, le En ese enseñaron. momento. No, estoy diciendo, con un grande del fútbol argentino que pudiera haber sido bien pagado, caso, por ejemplo, por decirlo, Rolando Barrera, con una disciplina infernal como la que te contaba Alejandro Bunes los otros días, que yo lo escuchaba, sigue cayendo esto. Estas son alguna historia Ya de lo eso, vamos a estar charlando si de eso. alcanzamos, porque ya veo que vamos largo del programa. Si ese grupo humano hubiera tenido un gran entrenador, ese grupo humano a Diamante lo pone Argentino A por mucho tiempo, y además de eso, ese grupo hubiera motivado a que los dirigentes hicieran mucho más sacrificio del que ya hacían para mantener ese nivel. Porque el problema ha sido siempre el mismo. Sí. Yo te digo, porque estuvimos hablando con Lito, Vicentín, Diamante en esa época no tuvo la chance de jugar un torneo nacional, porque siempre jugaba torneo provincial. Mira, te voy a leer algo. En esa época. Te voy a leer algo de. Mira, esto es del 2001, ¿eh? Acta de reunión, yo tengo todas las actas de reunión de toda mi gestión. Todas las actas, todas las asambleas, toda la documentación. La documentación de tesorería, todo. Sí. Porque no terminé muy bien en la liga, digamos. Terminé enfrentado. Pero bueno, Ya vamos a hablar. Esto es el acta de reunión del Consejo Directivo del 6 de agosto del 2001. Te digo quiénes estaban presentes: Ramón Ríos de Huracán, Javier Barceló de Recreativo, Aldo Zapata de San Martín, Carlos Sokolowski de Diamantino. Y por el Consejo Directivo estaba Belardinelli, en esa época era el secretario general, y yo. Esto estamos hablando de agosto. Estábamos parados. Y nos llega ahí, ingresa el boletín oficial número 464 del Consejo Federal del Fútbol, y una nota del vicepresidente primero, José Camino, que después nos hicimos amigazos con el viejito, indicando que Diamante no podrá hacerse del torneo argentino B en razón de que no posee tribuna en sus estadios de fútbol. ¿Qué es lo que yo siempre dije antes de ese momento? Tenemos que tener un estadio de Diamante con tribuna, uno por lo menos. Pero somos muy individualistas todos los dirigentes diamantinos. No sé si ha cambiado ahora, ojalá, no lo sé. Yo no estoy metido en el fútbol ni me meto, porque yo me fui, terminé mi periodo de 12 años. Pero si hubiera amalgamado a ese mismo grupo todavía que existía de jugadores, si hubieran amalgamado para armar un equipo diamantino con el nombre que quisieran, el del campeón de ese año si querían, pero hubiera convenido buscarle otro nombre. ¿Por qué? Por cuestiones de celos. Perdón por decir esto, pero es así, o sea,
algunos quieren que sea su club, ¿no es cierto? Bueno, se hubiera podido lograr. Lo que la generosidad de tu primo hermano José Carlos Villanueva, claro, con Alejandro Schneider y su papá lograron hacer con el nombre del Deportivo Strobel, y va a quedar en la historia del fútbol. Pero en AFA también. Yo fui elegido en el año 2000 asambleísta de AFA. Bueno, hasta ese momento era vicepresidente de la Federación de Entrenadores de Fútbol y tenía un gran amigo que era Carlos Romero, que era presidente de la Liga de Fútbol de Gualeguay, presidente de la Federación de Entrenadores de Fútbol, presidente del Consejo Provincial de Deporte y vocal, bueno, ha sido todo un poco en el Consejo Federal. Tuvo muchos años en el Consejo Federal y amigo de Don Julio. Para mí el mejor dirigente del fútbol de América. Y en el mundo debe haber estado Plater, Joao Belange y él. Esa trilogía, y después hablamos si quieren de todas esos que hablan de corrupción. Todo lo demás. No me interesa. Sí. Todo eso no me interesa. Esos tres tipos, porque Plater fue secretario de Avalanche. Y Avalanche estuvo mucho tiempo en FIFA. Y Don Julio estuvo desde que fue electo presidente allá por el 78, 78 creo, sí. en fin, 78, 39, hasta que falleció en 2014. Después te cuento algo de por qué también Don Julio se fue, digamos. Si hay tiempo, si no dejamos para que otro vez. No, vamos a hacerlo a tiempo. Pero digamos, Diamante ha tenido siempre las condiciones, ¿no? Bueno, yo me metí en la liga y con tanta suerte que ese fue el último año que un equipo argentino, diamantino, salió campeón del regionalito. Que San Martín fue a jugar a San José de Feliciano, hizo un partidazo, había hecho un buen partido acá, hizo un partidazo allá y nos vinimos con el corazón contento, como dice la canción. Sí, no, obvio, porque ganaba el pueblo en sí. Mira, Germán, el tema dinero ha sido acuciante siempre. Sí. Se ha jugado al fútbol en Diamante con muchísimas limitaciones, porque habrá habido un dirigente con mucho dinero, dos en algunos de los clubes de Diamante, uno tal vez, y no estuvo siempre, tampoco en el presidente. El resto no eran gente de dinero, y tampoco era gente que se dedicaba a conseguir publicidad, por ejemplo, o sponsor, o como quieramos llamarlo, para solventar un equipo de fútbol. Eso recién pasa cuando viene la experiencia del Depo, ¿no? Sí. Pero hasta ese momento, leer las actas de la liga y que te contemos cada una de las situaciones separadamente, de la alegría o tristezas, diferencia o no que tuviéramos entre los dirigentes, todo era limitación de dinero. Así que estamos hablando un poco de la economía argentina, de la economía provincial y la local, ¿no? Y tal vez, si alguien hubiera tenido la buena idea, como hubo alguno, como Santo Taquela, que creó la liga, el gran Battista Caneo, un señor dell'Italia, ma che vivió aquí, un tipo maravilloso, que fue el que reorganizó la liga en 1982, y el que comienza, digamos, recomienza en cierta forma la liga. Nosotros no hubiéramos tenido un futuro promisorio. Pero si se hubiera podido organizar un solo equipo para representar a Diamante constantemente, con hubiera pasado lo del Depo. Porque cuando vino acá, o sea, Patronato a jugar, por decirte, era importante Patronato para los que entienden mucho de fútbol. Vaya si lo era. ¿Comprendés? Y que venga el vocal del Consejo Federal y presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, Hugo Alberto Molina, y se siente al lado mío, éramos amigos. Yo le dije, mirá, Hugo, yo te voy a dejar, porque vos sos de Patronato, yo me voy arriba. Y lo dejé sentado, lo ubicado en un lugar, mirando el partido a él, mirando bien, digamos, muy buen lugar, y me fue arriba, a mirarlo desde arriba. O sea, ese día, pero yo, antes que eso voy al tema de tribuna, o no sé, o armarlo vos a la historia, pero hay alguien que quiero sí agradecerle. Dale. Creo que vive en tu pueblo, no sé si vos vivís en Strobel o no. Sí. Vive en tu pueblo, para mí Strobel es un pueblo, separadamente, si no creo que nunca van a lograr amalgamar Strobel ciudad, no va a ser eso. Eso es separadamente de tema... eso. Pero dejémoslo ahí, yo los quiero de Strobelense. En ese momento el que nos dio una gran ayuda
o fueron 3 personas, pero una de las personas se llamó en ese momento sargento primero o sargento ayudante Escobar. No, Sí. no me acuerdo cómo se llama, el nombre de él, no sé si se llama Julio o José, no lo recuerdo. Estoy queriendo encontrarlo, sé que está de Strobel de nuevo. Rosendo. Rosendo. Rosendo Escobar, en esa época sargento primero, sargento ayudante del batallón de ingeniero anfibio 601 de Santo Tomé. Yo le tengo que agradecer. Y a un teniente coronel, no me acuerdo el nombre de este momento, porque hablé con él, hablé con alguien, un oficial jefe en Paraná primero, después me conectaron con Santa Fe. Creo que también fue José Carlos, tuvo algo que ver en esto. Vaya, José Carlos tuvo mucho que ver, pero digo, en esta conexión. Por ahí, para que la gente conozca, cuando hablamos de José Carlos, hablamos del Patón. Yo no le digo Patón porque nunca le dije Patón, para mí fue siempre José Carlos Villanueva. No, pero la gente... Soy uno de los pocos claro, personas que a él, si no soy el único, que le dice José Carlos Villanueva. Yo creo que sí. Bueno, a mí me gusta decirle José Carlos. Sí, está Y le voy a perfecto, seguir. pero para Carlos, ubicarla a la gente, Le voy a digamos. poner José Carlos Villanueva entonces. Bueno, tal vez él me dio el nombre, no sé. Y voy a verlo este hombre en el batallón en ingeniero anfibio y le digo, necesitamos armar una tribuna. El tipo era de Strobel, bien Sí, nacido sí, en sí. Strobel. Me dice, bueno, vamos a ver qué hacemos. Le digo, yo creo que ustedes son los que arman los puentes Bailey. Así que creo que con eso podemos armar algo en Diamantino. Todo esto Diamantino ya no había dado autorización, todo. Acá tengo resúmenes, pero bueno, que Ramiro después vea si no podemos hacer alguna otra cosa más amplia, tal vez exclusivamente de eso. Y entonces armamos una tribuna del ejército argentino en Atlético Diamantino, que fue sorprendente. El gordo después que vino a controlar, que no me acuerdo ahora cómo es que se llamaba, el gordo de AFA. Yo había sido asambleísta de AFA en el año 2000, o sea que ya me conocía todo AFA, ya no me fui más de AFA. ¿Y de Hasta que dónde, me salió, fui, de dónde salió esto? Decía, claro. Sí, no, el tipo no entendía nada. Y por su parte, Cacho Blan hizo hacer una tribuna con Ezio Gieco, que fue la tribuna de madera que estaba del lado de los visitantes, Sí. ¿no es cierto? Que solo adolecía de un problema. Abajo tendría que haber tenido una base más amplia para que no se enterrara. No era muy pesada, pero era pesada suficiente como para enterrarse. Bueno, lo solucionaron ese problema. Bueno, lo demás lo hemos vivido en forma plena. Yo creo que eso mismo hubiera podido pasar finales de los años 70, principios de los 80, como pasó, finales de los años 80, 80, 90. 90, hubiera podido pasar con todo el grupo de muchachos, que hoy uno de esos es Juan Ramón Galo, presidente de la Liga Diamantina, con ese grupo de gente, con un gran entrenador, exigente y duro como Rolando Barrera, como te contó Alejandro, ¿no? Y hubiera podido tener el momento hubiera podido ser ese. Lo del Depo, si el a ver, esto es no es inteligente decirlo, pero ya que estoy lo voy a comentar igual porque es lo que pienso. Si el Depo hubiera seguido, a Diamante no lo bajan nunca más del Argentino A. Con Alejandro y Rolando y José Carlos Villanueva, porque ya estaba el planteo de hacer un campo de juego en función de eso en el Depo, ¿no es cierto? Sí. Y ya iba a ser muy difícil para Alejandro ir a Universitario y armar en Universitario Toda la estructura que ya había estado acá. porque acá tenía, de hecho, las 6.000 personas para ir a ver un partido de primerísimo nivel. Y no sé si no hubiera podido llegar a pelear el Nacional. 2005, ¿no? 2004. 2004. 2004. ¿Cuánto valía la entrada? No, esta entrada. Sí. No, estas entradas ya eran para menores. Creo que costaba 5 pesos. 5 pesos daba. 5 pesos. 5 Esta de pesos. menores costaba 2. 5 pesos para ver un partido. 5 dólares. No eran 5 No, dólares. no, Eran tal vez habían sido 2 dólares. Para ver un partido casi de primera división, casi un Nacional B, digamos. No sé. Los que vivimos esa victoria sobre Patronato. Me acuerdo que me bajé a saludarlo a Lugo. Me bajé antes para saludarlo a Lugo. El Hugo de Patronato, fue presidente de Patronato. Me dice, ustedes tienen un gran equipo, van a llegar lejos. Así me dijo. Y se fue con la cola entre las piernas. Con la figura que había venido Patronato también. Claro, ¿me entendés? A mí me dio un no sé qué. Sí, yo nunca me la creí, Germán. O sea, y cuando fui a AFA, es me decía, Patrón me dice, su equipito hizo una sorpresa. Nadie lo puede creer. A mí, Sí. la verdad que era que te lo digan siempre en AFA, tenés que ser amigo de los administrativos.
Podés ser amigo del jefe, don Julio, pero don Julio tiene sus otros amigos. Pero vos tenías que ser amigo de los administrativos. Con ellos tenías que estar bien, porque son los que procesan toda la información, todos los elementos, todo. Y ellos cuando vos preguntas, ¿en qué situación estamos hoy? Pues llamás por teléfono y te lo solucionaban al ratito. No tuvimos nunca un problema administrativo durante la participación del Deportivo Strobe en el Argentino B del 2004. Creo que una de las mejores experiencias que te ha tocado vivir, ¿no? No tiene nombre, o sea, fue muy interesante elegirlo a Julio Grondona en la asamblea ordinaria del año 2000 también. Soy uno de los que eligió ese año, ¿no? Fue un honor. Y después de ahí, bueno, yo siempre iba yendo, no todos los meses, pero cuando era posible, por cuestiones de dinero, iba al Consejo Federal y siempre me quedaba en la reunión del Consejo y nos invitaban a cenar siempre después. Y ahí conversaba con todos los dirigentes del país. Y así se hace la interrelación humana para el Sí, después. Tal cual.